Muy bien. ¿Cuál es la regla de oro para debuguear? ¿Cuál es la regla de oro para solucionar un problema? Saber cuál es el problema. Lo primero que tienen que hacer cuando tienen un problema es entender qué está pasando. No pueden solucionar el problema si no entienden lo que está pasando. Si no entienden lo que está pasando, van a terminar de meter un montón de código, de a ver, hago esta prueba, hago la otra, a ver si se soluciona por arte de magia, pero si no entienden lo que está pasando, nunca van a estar seguros de que realmente lo solucionaron. Entonces, la idea es, para debuguear código Python o para debuguear cualquier código, lo primero que tienen que hacer es entender el problema. ¿Cómo hacemos para entender el problema? Bueno, en general tenemos dos approaches. El primero es hacer un análisis posterior del problema. Esto es, ejecutamos nuestro programa falla, o explota, o hace las cosas mal, y nosotros llegamos después a hacer una especie de análisis forense de lo que sucedió mal. Muchas veces esta es la única opción que tenemos, ¿sí? Lo primero que necesitamos utilizar, lo más piola para atacar el problema es el viejo y conocido print. O sea, no tengan miedo de usar el print, no es una herramienta de solamente lo uso porque no sé usar otra cosa y soy muy nuevo en el lenguaje. Print es una masa. El print de Python es una masa con respecto a los prints de otros lenguajes. Porque el print de Python ustedes le tiran lo que quieran y te lo imprime a pantalla y no tienen que saber qué es lo que están mostrando. Entonces, es muy útil, ¿sí? Siempre utilicen el print, es lo más piola. Por lo menos para empezar a solucionar el problema. Ahora, cuando usen print, nunca hagan print de la variable. Hay ciertas buenas costumbres para usar print. La primera es usar repr, ¿sí? Repr es una funcioncita de Python built-in que lo que hace es mostrar de la forma más precisa posible el tipo el objeto que estamos queriendo sacar por pantalla. Entonces, sí, hagan un print, pero no hagan un print del objeto solamente, sino que hagan un print de repr del objeto. ¿Esto por qué es? Porque si ustedes hacen un print solamente, print internamente utiliza una función que es str, que también convierte a cadena de texto el objeto, pero lo convierte de una forma amigable para el usuario. Y esa forma amigable para el usuario a ustedes los puede engañar de qué objeto realmente están mostrando. Por ejemplo, si muestran con print directo una cadena vacía, no van a ver nada en pantalla. O si muestran un número, van a ver un número. Pero si muestran una cadena que tiene un número adentro, con el print común también van a ver un número. Y por ahí el problema está ahí, que tiene un tipo de dato equivocado o que hay una cadena vacía por algún lado. Entonces, si ustedes hacen print de repr, siempre van a ver exactamente qué es lo que está pasando. El otro tip es, utilicen un marcador distinguible de todo el resto de output que aparece en el programa. Hagan print y metan asteriscos, metan iguales, metan líneas, metan algo, pero que separe bien la línea del resto del output, porque eso les va a dar legibilidad en ver lo que ustedes están mostrando en pantalla. El otro consejo es anotar qué están mostrando. No hagan print del objeto o print de la variable y nada más, porque sí, al principio muestran una cosa, después muestran 2, después muestran 7, después muestran 14, y después ya no, cuando leen el output no se acuerdan qué están mostrando. Entonces, siempre anoten que todos los consejos están resumidos en esta línea, básicamente. El print, el marcador distinguible, que yo utilizo igual igual. ¿Por qué utilizo igual igual? Porque me permite hacer un grep fácil. Me permite buscar en mi editor de texto, que es el Vim, igual, igual, igual. Busco 3 iguales y eso ya no se me mezcla con nada. Y entonces encuentro fácil todas las líneas que puse el print para borrarlas cuando ya solucioné el problema. Sí, con asterisco se me complica. Y no hay nada más en ningún lenguaje que sea más de 3 iguales, así que no hay problema. El nombre de lo que está mostrando, ¿sí? Este es el primer ítem, y después el ítem
por lo que estoy mostrando, con el repr, ¿sí? Esa es una típica línea mía, que es lo primero que pongo cuando algo anda mal, para ver qué está pasando. Ahora, uno arranca con el print, hace un print, 2 print, 3 print, 25 print, 37 print, y después se da cuenta que muchos de esos prints son útiles, porque además es típico en un programa complejo, uno mete unos prints para debuguear el problema, soluciona, sigue programando, se da cuenta que hay otro problema, vuelve a poner los mismos prints. Entonces voy a decir, no, pará, no los borro, los comento. El punto es, te das cuenta que esos prints tienen valor. Esa información que estás mostrando tiene valor en algún momento. Y ese es el momento de pasar a la siguiente herramienta, que es login. Ya tengo un poquito de agua, perdón. Pueden hacer preguntas ahora, al final, en cualquier momento, no hay problema en interrumpirme. Entonces, ¿cuál es la idea de usar el login? Cuando uno está metiendo muchos prints, está bueno usar el login porque esa es información que va a quedar. Sabemos que en esos puntos del programa uno puede estar mostrando información sensible para encontrar el problema, ¿sí? Es la evolución natural, lo que les decía, y pasan esos dos momentos. Cuando ustedes se dan cuenta que están metiendo muchos prints, vayan a login. Y cuando se dan cuenta de que esa información es útil, también vayan a login. Ir de print a login le das varias ventajas para trabajar. La primera es que, en vez de mostrar a pantalla, ustedes pueden fácilmente redirigir a disco. Entonces, cuando su programa ya lo solucionaron y ya quedó todo bien, ustedes pueden agarrar y en vez de mandarlo a pantalla, lo mandan a una posición, a un archivo en el disco del usuario, y si después el usuario tiene un problema, le dicen, pásame los logs, y ya tienen la información de lo que fue mal. También pueden filtrar por niveles. Esto es, hay veces que uno pone prints que realmente no son útiles todo el tiempo, pero te está metiendo un montón de información por pantalla que te oscurece o te tapa o te confunde otra información más importante. Entonces, con login es fácil estar logueando cosas en info y estar logueando cosas en debug y estar logueando cosas en warning. Entonces, si uno después pone los logs en info, va a ver solamente eso. Si uno pone los logs en debug, va a ver todo lo que uno puso para loguear. Y eso está piola porque uno puede, por ejemplo, por default, tener los logs configurados en info, y eso hace que el usuario tenga logs de lo que sucedió, pero que tampoco se le llene el disco con información. Y si después realmente el programa está fallando en algo muy raro, muy puntual, le pueden pedir al usuario que ejecute el programa con, qué sé yo, -b, y van a tener los logs en debug y esa información ya está programada para salir. Y muy barato también, usando login, nos ganamos lo que es poner un timestamp. Porque en general cuando hacemos prints no tenemos la constancia de mostrar la fecha y la hora, o la hora y los minutos y los segundos y los milisegundos de cada línea. Y utilizando login, eso ya lo tenemos resuelto. Entonces, como consejo general, utilicen login, no le tengan miedo, aprendan a usarlo. Yo hoy doy otra charla de cómo hacer logs en Python, ¿sí? O cómo hacer logs, o tips para hacer logs, pero no le tengan miedo, es una herramienta muy poderosa y muy útil. La otra forma de encontrar lo que está pasando, en vez de hacer un análisis forense como estábamos haciendo antes, que es tratar de analizar lo que fue mal o lo que estuvo mal, viendo después la información que tenemos, el otro ataque es ir al problema, es ir al momento donde el problema se sucede y empezar a analizar en ese momento con el programa vivo qué es lo que está pasando mal. Para eso necesitamos un debugger, ¿sí? Para eso necesitamos levantar el programa de alguna manera que cuando falla
o antes de que falle, nos permita a nosotros meternos adentro de la ejecución y empezar a analizar determinados parámetros. Python en la biblioteca estándar tiene un debugger, o sea, ya trae un debugger en la biblioteca estándar. Eso significa que ustedes en cualquier sistema van a tener el Python debugger. Ahora vamos a ver otras herramientas que son, no sé si más poderosas, pero son mucho más usables y mucho más fáciles, o por lo menos para empezar a utilizar un debugger, que el Python debugger propiamente dicho. Pero tenemos que aprender a usar el Python debugger. ¿Por qué tenemos que aprender a usar el Python debugger? Porque está en todos lados. O sea, ustedes van a una máquina que no es la suya y siempre van a tener el debugger de Python, el que trae integrado. Ustedes hacen un SSH, un server, y siempre van a tener el debugger este. Entonces, aunque es medio parco, está bueno al menos aprender lo básico. ¿Me das una mano con el coso este? Ponelo más allá para que haga más palanca. No. Eso. Acá vamos a atar con alambre la manijita, perdón. Ahí está. Se cae. Ponele más peso. Ahí está. Bueno, lo tocamos mucho y funciona. Hola. Entonces, el debugger de Python tiene algunos comandos básicos que los tenemos que aprender o los tenemos que, por lo pronto, familiarizarnos para que cuando tengamos que debuguear algo entrando en un servidor o en una máquina que no tenemos nuestro debugger favorito, podamos defendernos. Esos son 7 comandos básicos que ahora los vamos a ver en detalle. Y se usan con una letrita, no tenemos que acordar nada más. Si no, podemos preguntar help y también nos va a dar la información correspondiente. Hay dos formas de entrar con el Python debugger común a la raíz del problema. Siempre podemos ejecutar el programa desde el debugger. O sea, podemos entrar a Python, podemos entrar al debugger y podemos ejecutar nuestro programa. Pero en general, el punto donde nosotros queremos pararnos para empezar a investigar lo que está mal, está a la mitad de la ejecución. Entonces, en general, no queremos arrancar el programa ya debugueando. Queremos que el programa corra normalmente y en un punto determinado se frene y lo podamos analizar. Acá yo tengo un pequeño codiguito tonto que armé, que es una Fibonacci que lo copié de algún lado y le mandé un moco, digamos. ¿Sí? Acá hago un yield de C cuando C no existe. ¿Sí? Es un bug que metí a propósito. En este caso incluso el editor mismo me está diciendo que ahí está mal, pero está mal y lo tenemos que solucionar. ¿Cómo es la manera más común de decir, tengo un problema en algún lado y quiero que el Python debugger me frene la ejecución en este momento? Bueno, la forma más fácil es escribimos en una línea import pdb, con lo cual estamos importando el Python debugger, y ponemos pdb.setTrace.
¿Sí? Esta es una línea típica para empezar a debuguear. ¿Por qué? Es una línea sola, después la vamos a borrar, por eso el import se hace ahí en el medio de todo, y escribiéndolo en una sola línea no cometemos el riesgo no corremos el riesgo de después borrar una sola línea y no borrar la otra. ¿Esto qué va a hacer? Cuando el programa llegue acá, va a importar el debugger y va a frenar el programa y me va a dar el control a mí. Entonces, salgo del programa, lo corro, y vemos que el programa, en vez de correr, se frenó y me dio una terminal ahí, me dio un prompt, y estoy, en ese momento, el prompt dice PDB, estoy adentro del programa en el debugger. ¿Cuáles son los comandos básicos que yo les hablaba? Ustedes siempre pueden pedir help, y bueno, acá sale todo desordenado porque puse la letra muy grande para que se vea en el proyecto, pero básicamente hay un montón de comandos, ¿sí? Esos montón de comandos no son tan necesarios todos, pero estos 7 que yo les voy a comentar ahora sí se los tienen que saber. El primero piola es el L. El L les va a mostrar a ustedes un pedazo de código alrededor de donde están parados con una flechita de en qué momento están parados, ¿sí? Fíjense que acá me muestra que estoy parado en la línea 7, ahí a punto de hacer el yield. Todavía no hice ese yield, estoy parado ahí. Para avanzar tengo 3 maneras de avanzar. Está S, que va a ser un paso. No los estoy ejecutando, se los estoy mostrando. N, que también va a ser un paso, ahora vemos la diferencia. Y C, que va a continuar la ejecución sin frenarme paso a paso. O sea, va a ir hasta el final del programa o hasta que encuentre otro import PDB set trace. Si yo le doy continuar, por ejemplo, el programa, bueno, les debería haber mostrado mejor el programa, pero el programa abajo tiene un while que llama varias veces esta función y volvió a frenarme en este momento porque volvió a encontrar el import PDB. Si yo le doy continuar, ya la segunda vez pasa por el punto problemático y mi programa explotó. Entonces, volvemos ahí a ejecutar el programa, tenemos el PDB, estamos adentro del programa, sabemos en qué posición del programa estamos. Perdón, hay 4 maneras de continuar. El SN, el C para ir para dejarlo correr libremente, y el R que va hasta el próximo return. O sea, si nosotros nos metemos adentro de una función que no nos interesa demasiado y queremos ir hasta donde esa función termina, podemos utilizar la R, que es bastante fácil. ¿Cuáles son las diferencias entre S y N? Y N, S va a ser un paso, pero si ese paso es llamar a una función, se va a meter adentro de esa función. Y vamos a continuar debugueando adentro de esa función. Y N va a ser un paso, pero si ese paso es una llamada a función, va a ejecutar toda esa función sin frenarnos y nos va a dar el control cuando esa función termine. ¿Sí? Si nosotros estamos debugueando y sabemos que va a llamar a una función, pero sabemos que adentro de esa función no tenemos problema, le damos N y no tenemos que recorrer paso a paso toda esa ejecución. Si sabemos que esa función es parte del problema, hacemos S y vamos a entrar en esa función y vamos a ir paso a paso dentro de esa función. Entonces tenemos SN. No me quiero olvidar. SN, nos falta W. W nos muestra el stack, en qué posición del stack de ejecución estamos. Fíjense que me dice que está ejecutando en esta línea del programa, que es esta línea de código. Y después entró en esta parte, también es el mismo archivo, pero esto es la línea 18, esto es la línea 7, en esta línea de código. Si yo tuviera 17 llamadas a función, este stack tendría 34 líneas, digamos, 17 por 2. Con L y con W nosotros tenemos una buena idea de dónde estamos parados. En W es cómo llegamos hasta ahí y con L podemos ver el pedazo de código que estamos debugueando. Y después tenemos algo que es muy útil, que es PP,
que básicamente nos muestra un tipo de dato, lo que nosotros les pidamos, de una forma bastante amigable. En este caso yo, por ejemplo, puedo preguntar cuánto vale A, cuánto vale B, y puedo ir debugueando el problema mío. Entonces, por ejemplo, en este caso, bueno, como acaba de arrancar, A y B valen 0 y 1, y con N yo hago un paso, acá cometí un error, les puse un ejemplo bastante complicado y me olvidé de cambiarlo. Pero bueno, vamos a hacer así. Ahí B vale 0, 1. Le damos el next que hace el yield de A, el yield de B, hace el while true. Si ustedes dan enter, cada vez que dan enter, ejecuta el comando anterior. Si ustedes hacen print de A, por ejemplo, y B, y le vuelven a dar enter, ejecuta lo mismo que antes. Entonces a veces es un poco molesto porque no saben qué está pasando. Hacen un next, fíjense que estoy parado en esa línea, a punto de hacer esa cuenta mágica. Hago el next y acaba de ejecutar esa línea. Y ahí cambiaron A y B. Eso es para que vean bien, porque a veces confunde si esa línea donde estamos parados es la que se acaba de ejecutar o la que no se acaba de ejecutar. ¿Sí? Nosotros siempre estamos parados en la línea que se va a ejecutar después. Pero bueno, saben que utilizar el Python Debugger a mano es medio complicado, nos tira un montón de información en la pantalla, a veces hay que acordarnos los comandos, nos podemos equivocar fácil, tenemos el help, pero bueno, la idea es medio parco, pero acostúmbrense a usarlo porque está en todos lados. Hay una funcionalidad piola que no tiene el Python común, pero sí tiene ePython, que es una versión de Python que es bastante piola en algunas cosas, que es el parámetro --pdb. ¿Sí? Si ustedes utilizan ePython, utilizar el --pdb está piola porque ejecuta el programa normalmente, pero si ese programa explota porque llegaron a una excepción y esa excepción no está manejada, y Python automáticamente les levanta un debugger en ese punto. Entonces, ustedes pueden fácilmente saltar a la raíz del problema sin tener que volver a ejecutar el programa, sin tener que poner un trace, y muchas veces ayuda a la no repetibilidad del programa, del problema. Si el problema a veces es difícil de repetir, ustedes ejecutándolo de esta manera, ya cuando sucede el problema, ya levantaron el debugger en ese punto y pueden explorar. La documentación del debugger es esa, está en la biblioteca estándar, así que pueden leer sin problema. Python tiene otros debuggers, ¿sí? O sea, podemos debuguear los programas en Python utilizando otros debuggers que hay que instalar aparte, obviamente. Yo acá les muestro 3 ejemplos de 3 cosas distintas, pero debuggers externos hay 70.000, no sé, debe haber un montón. Yo les traje un ejemplo de uno de terminal, uno de gráfico y uno que es muy piola si ustedes trabajan con servers o procesos remotos. Vamos con el primero. Sí. Seguramente. No sé quién las prendió. Igual es más importante el slide que yo. Así que si ven los slides pero yo salgo oscuro, va como pin.
Bueno, ahí estamos. Entonces, les voy a mostrar el PUDB primero. ¿Sí? Lo pueden, para instalar PUDB, lo instalan de PyPy sin problema. Fácil de instalar. Para correr el programa, lo corren directamente desde PUDB. PUDB y el programa de ustedes. Y arrancan. Voy a achicar un poquito la pantalla, aunque por ahí no vean el detalle de cada letra, pero para que les dé una... Porque acá está un poco amontonado y realmente no se ve tan mal. Ahí está más claro. Es un debugger de consola. Si ustedes alguna vez usaron el Turbo C o esos compiladores viejos, van a haber utilizado algo muy parecido a esto, ¿sí? A mí me da mucha nostalgia esta interfaz. Pero es muy útil porque en un lado tienen el código que se puede ir ejecutando, tienen una línea de comando abajo y tienen información que les está mostrando alrededor, ¿sí? Como las variables, el stack, los puntos, pueden poner y apagar puntos de interrupción del programa, pueden hacer un montón de cosas desde una interfaz que es mucho más amigable que la que teníamos antes. Y para mí el valor de estos debuggers no es que solamente que la interfaz es amigable en el sentido de los comandos que uno tira, porque en vez de poner un traceback, no sé, teniendo que escribir 8 comandos, apretas un F8 y ya está, sino que te está mostrando al mismo tiempo información de contexto del programa. Entonces muchas veces esa información de contexto, viéndola todo al mismo tiempo, es la que te permite debuguear todo sin problema. Acá arriba, fíjense que incluso utiliza los mismos comandos que el otro debugger, con lo cual pueden, o sea, usarlo es trivial. Ah, perdón. Me salió el debugger porque en el código... Denme un segundo. Cometí el error de dejar el otro debugger en el código y por eso corté un debugger para ir al otro debugger. Ahí está. Bien. Entonces, fíjense que ustedes van avanzando en el código y les va mostrando dónde están y hasta que de repente llegue a ese problema y te da información de que se terminó. Pueden guardar el traceback o pueden salir. Acostumbrarse a la interfaz, que yo no estoy acostumbrado claramente. Y con Q salen. Quit. Es muy piola ese debugger, ¿sí? Y es un debugger también que pueden levantar en cualquier lado, aunque no tengan X, ¿sí? Ahora, igual esta es un poco parco, y si ustedes están acostumbrados a interfaces gráficas más visuales y más lindas, por ahí les da un poquito de impresión. Hay otro debugger que se llama WinPDB, no los confunda el nombre, no es solamente para Windows, ¿sí? El WinPDB es multiplataforma, no sé por qué se llama así, porque es un debugger de ventanas. Es un poco lento comparado con los otros debuggers, pero tiene dos grandes ventajas. Uno es que muestra threads, o sea, soporta debuguear programas multithreading, que a veces es un problema porque es como te muestra información o cómo te hace navegar entre los threads, es bastante tedioso y este debugger lo soporta. Y la otra es que, configurándolo de una manera que no sé, a ustedes les permite debuguear en una computadora un programa que se está ejecutando en otro lado. Entonces, como que pueden tener el programa ejecutándose en una computadora y el debugger ejecutándose en otra computadora. Pueden tener un programa corriendo en el server de repente y el WinPDB se atachea a la sesión de debugging del server y ustedes debuguean desde acá el programa que está en otro lado. Abre una terminal, no sé bien por qué. Y fíjense que, bueno, es de ventanitas, ¿no? Con el mouse. Es re moderno.
Fíjense que aunque tiene más letras y tiene letras más chiquititas que si yo, a veces me está mostrando más información y al final tengo menos espacio para ver cada cosa, pero me está mostrando también un montón de información que puede ser útil en cualquier momento. La ventaja con respecto al otro, si ustedes son muy amigos del mouse, es que tienen botoncitos para aplicar cada cosa en vez de tener que acordarse los comandos, y por ahí es más descubrible la primera vez que arranca. Fíjense que acá tengo las mismas operaciones que tenían los otros debugger. El next, que si ejecuta algo lo pasa por afuera. El step, que si ejecuta algo, si el próximo paso es entrar a la función entra. El run to line, que es correr. Y el return, que es ir hasta que la función termine. Bueno. Para salir de acá. No sé cómo es. Quit. Control D, Alt F4. Fíjense que uno de los mensajes que da al salir es que el debugger está atacheado a esta sesión de debugging en el script. Que si queremos interrumpir la sesión de debugging o queremos cortar el script. Eso a veces es una flexibilidad que nos da para decir, bueno, que el proceso en el servidor siga corriendo, solamente estoy terminando el debugger. El otro debuggercito que les quería mostrar, que no los voy a mostrar, pero les voy a comentar, es RDB. RDB es un modulito muy chiquitito que está en un directorio de contribución de un sistema que se llama Celery, ¿sí? Lo encontró Necesita de casualidad, o no sé, o Matías lo encontró de casualidad una vez, y para mí fue una perla, porque es maravilloso. No les voy a hacer bajar el Celery para solamente robar el RDB, sino que lo pegué ahí en un linkcode, así que vayan y cópienlo y métanlo en su sistema en algún lado. ¿Cuál es la ventaja de este RDB? Funciona igual que el PDB. O sea, si ustedes tienen un problema, hacen import RDB, rdb.settrace en ese problema. La ventaja es que no tienen que tener una terminal asociada en su programa. O sea, por ejemplo, si ustedes están programando en Django y está corriendo algo en el servidor y en el servidor hace un import pdb, pdb.settrace, ustedes no tienen una terminal en el servidor que puedan empezar a investigar el problema. Porque justamente está corriendo en el servidor y ustedes están del lado del cliente. En cambio, con RDB lo que hace no te abre una terminal en donde pongas el debugger, sino lo que hace es servirte por telnet la sesión de debugging. Entonces, ustedes en el servidor, en Django, hacen el import rdb.settrace y después en su máquina local hacen un telnet a localhost o a la máquina donde están debugueando, qué sé yo, al puerto 6899, que es donde este bichito se pone por default, y entran a la sesión de debugging en ese servidor que está corriendo. Entonces ahí pueden ir y empezar a ver, no sé, las variables de Django, de por qué está fallando, qué es lo que está yendo mal, qué sé yo, en el proceso vivo en el server. ¿Sí? No te manda mail. No, lo que hace, si no me acuerdo mal, se frisa. O sea, deja de correr el proceso. Si vos sabés que levantás el servidor, vas a, no sé, nueva tarjeta, que tenés un botón en tu sistema que es nueva tarjeta, y cuando pones nueva tarjeta te crashea y te da el stack de bug de Django con todo el traceback, todo lindo, y vos decís, no sé qué está pasando. Veo que crashea, me da un montón de información, pero no sé qué está pasando. Entonces vos editas tu código, vas a la parte después donde agrega el botón, la función que llama, y lo primero que haces es meterle este import rdb.settrace. Volvés a levantar el server, vas a ver que apretás el botoncito de nueva tarjeta y se colgó, digamos. O sea, no hace más nada. Y está como quieto. Entonces ahí sabés que llegó al RDB, haces el telnet y entraste.
Sí, tu pregunta es válida, pero si lo usás vas a ver que no hay una problemática, digamos. Es re natural que, llegó ahí, le haces el telnet y... Sí, 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 es para debaguear en desarrollo. Sí, sí, sí. Claro, lo que dice Necesita, no sé si todos la escuchan, es que mm, podés debaguear en producción o en staging, digamos, o en beta o lo que sea, y poniéndole un if tipo, si soy yo o si usuario es en este punto, porque a veces que vos localmente o en desarrollo no podés reproducir todo el contexto necesario para que ese problema suceda de nuevo, pero sí en staging. Y bueno, si el usuario soy yo, que levante el RDB. Entonces va a andar bien para todos, pero vos cuando hiciste clic en el botoncito se te frizó. Emi. Entonces debe ser esto que lo empaquetaron. En su momento no sabíamos que estaba en otro lado, así que es genial. Buenísimo. Mira. Bueno. Pero RPDB, ahora después voy a RPDB en PyPy. Genial. Bueno, y para ir cerrando, consejos generales que los van a ayudar a debaguear en general y a encontrar más fácil los problemas. No adivinen, ¿sí? O sea, no traten de decir, bueno, no sé qué está pasando, debe estar pasando esto y lo voy a tratar de solucionar, ¿sí? Pasa mucho cuando entra gente al canal de IRC y dice, tengo este problema. Y yo le pregunto, ¿cómo sabes que tenés este problema? ¿Cómo sabes que te está pasando eso? No, porque me parece, porque si lo que pasaría fue, no, hace un print, decime, mostrame. ¿Es realmente ese tipo de datos del que te está crasheando? Vos ahí suponés que tenés una cadena. ¿Realmente tenés una cadena de texto? ¿Son bytes? ¿Es Unicode? ¿Estás seguro de que no tenés un Q-label o cualquier cosa así que de repente te parece que es un texto pero no es un texto? No adivines, ¿sí? Fíjate. Trata de encontrar el problema. Empezá a navegar el código, empezá a meterte en el proceso, en las capas de ejecución, ¿sí? Python tiene una gran ventaja, ¿sí? Es todo legible. O sea, no solo el programa que ustedes están escribiendo, que pueden hacer un print ahí, sino que muchas veces las bibliotecas que están importando, ya sean de la biblioteca estándar o de los módulos que están instalando, también están hechos en Python. Entonces ustedes pueden hacer prints en código que está instalado en /user, /lib, no sé qué. O incluso si ustedes levantan el debugger, pueden empezar a entrar y van a estar navegando por ahí por cosas que tienen instaladas en el sistema, que ya no es código suyo, pero no todos los códigos están libres de bugs. Entonces, en Python esa es la ventaja de que ustedes pueden realmente ir hasta el problema. Sí, hay veces que la biblioteca que están utilizando está compilada y bueno, ahí no es tan fácil entrar y ver qué está pasando, pero bueno. Y siempre, cuando hay un recurso que es este que les voy a comentar ahora, de analizarlo top-down, que es un poco tedioso, pero es como el último recurso. Ustedes no saben qué está pasando, y entonces empiezan a poner prints en el programa de ustedes. El programa de ustedes está llamando a un módulo de ustedes. En el programa principal no está el problema. Entonces pasan a hacer prints en el módulo de ustedes. No encuentran el problema porque está en una biblioteca instalada. Pasan a poner prints en la biblioteca instalada. Y la biblioteca instalada utiliza otra biblioteca y van a poner prints en la otra biblioteca. Y van acercándose porque
al punto donde realmente falla, porque muchas veces no sabemos dónde falla, por qué falla, o cómo es que llega ahí en ese estado. Entonces, haciendo un análisis así de como de pinzas, de decir, bueno, el problema está acá adentro, me meto. El problema, llego a detectar que está dentro de este otro punto, me meto ahí. Encuentro que el problema está ahí adentro de ese otro punto, me meto ahí. Y así van navegando por el código suyo y de bibliotecas instaladas hasta que encuentran el problema. La pregunta de él es, ¿cuál es el rol del debugger al hacer test o al tener un mecanismo de escritura de código de TDD, de Test Driven Development? Mira, sinceramente yo el debugger lo utilizo exactamente de la misma manera. Pero hay un pero que es mucho más fácil encontrar el problema con el debugger o sin el debugger cuando estoy haciendo tests. Porque yo tengo un problema en una determinada función y si tengo que exponer ese problema, ya sea para poner prints o para entrar con un debugger y ver qué está pasando, y ese problema lo tengo que exponer ejecutando todo mi sistema y todo mi programa para llegar y crear las condiciones de contorno para que eso llegue y se ejecute ahí y esa función falle, a veces es muy tedioso o muy problemático para hacerlo varias veces o tarda mucho. En cambio, si yo estoy haciendo TDD y tengo un test que ejercita esa función, que le pasa determinados parámetros y esa función explota, que es un bug que tengo incluso para hacer pasar el mismo test, yo puedo meter un debugger ahí o puedo hacer prints y puedo solucionar el problema mucho más fácil porque lo único que hago no es ejercitar todo el programa, sino solamente correr ese test. Perdón, no sé si te contesté la pregunta. Lo que dice Javi Mancilla es que el Nose Test Runner, que es un ejecutador de tests, ¿sí? Que es muy muy bueno, tiene un menos PDB, que lo que hace es que cuando el programa que estamos testeando justamente explota, te levanta un PDB automáticamente y con menos PDB failure, cuando el test falla, también te levanta un PDB. Está piola eso, no conocía. Y por último, es el código, ¿sí? Ustedes pueden hacer un código que es un plato de tallarines porque está todo mezclado y está una función llama a otra en cualquier otro lado y después llama a la otra y está todo mezclado y no está documentado y el código es feo y las variables no tienen sentido y repiten un montón de cosas que podrían meter adentro de una función y todo eso. Si ustedes hacen un código que es una chanchada, es mucho más difícil de debuguear que si es un código prolijo, si las variables tienen sentido, si el nombre de las variables tienen sentido, si separan bien las capas de ejecución de su código, si meten adentro de funciones separadas lo que tiene sentido meter adentro de funciones separadas. No es lo mismo tener que debuguear 200 líneas de código ejecutándolas unas por una que meter por ahí pedazos de esa función, de esas 200 líneas de código adentro de funciones que ustedes saben que anda bien. Entonces esos pasos los esquipean, digamos, y no ejecutan toda esa función entrando paso a paso. El mejor consejo para que un código sea debugueable es que el código sea de calidad, ¿sí? O sea, traten siempre de escribir código debugueable, código de buena calidad, no solo por ustedes ahora,
sino por otras personas y por ustedes dentro de 2 meses cuando no se acuerdan qué es esto que escribieron. No sé si hay más preguntas, alguna otra pregunta. Sí. Si hay alguna manera de mostrar el código, el objeto completo de adentro de PDB, no hay una función que te muestre el objeto entero, no. En general, como el PDB te da el control, vos lo que podés hacer es hundir y empezar a explorar el objeto y empezar a mostrar parámetros del objeto y ver los internals de ese objeto, a ver qué tiene y qué no tiene. La realidad es que hay veces que necesitas saber qué tienes, o sea, no tenés idea de ese objeto. A mí me ha pasado haciendo interfaces gráficas que tienen unos objetos rarísimos, llenos de porquería, y vos decís, yo estoy seguro que a este objeto le puedo decir que haga tal cosa, pero no tengo ni idea, o tengo un parámetro acá adentro en algún lado, y he construido tipo, no sé, mostrame de todos los atributos, poneme el atributo y el valor adentro del debugger, pero medio que lo haces a mano, no tenés algo que te haga eso automáticamente. ¿Otra pregunta? Bueno, muchas gracias.